Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. Hoy en Científicos, un clavo oxidado puede ser la llave para conocer el pasado. Te presentamos al equipo de Arqueometalurgia de la UBA. Un clavo oxidado, un sable roto, metales corroídos. Por lo general, estos objetos pueden terminar en la basura o tirados en un rincón. Sin embargo, hay quienes los usan para conocer la historia de naufragios, incendios o batallas. Te presentamos al grupo de Arqueometalurgia de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bueno, la arqueometalurgia es una disciplina de un campo más amplio que es la arqueometría, y la arqueometría es la aplicación de las ciencias que normalmente la gente llama duras, la física, la química, aplicada al estudio de materiales arqueológicos para conocer algo sobre el pasado de la humanidad, o sea, para conocer qué relación tenían los hombres con esos objetos en el pasado. Horacio trabaja en el laboratorio de materiales, donde normalmente estudia los metales con fines tecnológicos. En los últimos años se acercaron muchos arqueólogos para obtener información sobre los objetos metálicos que encontraban. Así nació el grupo de Arqueometalurgia. Bueno, estas piezas que tenemos acá provienen de excavaciones arqueológicas realizadas en dos asentamientos militares diferentes, específicamente en dos fortines. Carlos estudia sitios de frontera de la mal llamada Conquista del Desierto. Uno es el Fortín La Perra en La Pampa y otro el Fortín Otamendi en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta lata de sardina, que proviene del primer fortín, del Fortín La Perra, es interesante de mostrar porque en un principio pensamos que se trataba de un elemento intrusivo en la excavación, es decir, un descarte posterior. Sin embargo, los análisis que le hemos realizado nos indicaron una soldadura muy tosca, muy burda, de plomo. El plomo es un elemento tóxico que hasta hacia la década del siglo XX se dejó de usar en alimentos conservados. Los metales están formados por pequeños granitos, o sea, los metales son estructuras policristalinas. Esos granitos no son más que cristales, llamando cristales a un ordenamiento geométrico de los átomos. Esos granos se van modificando, ya sea si yo, por ejemplo, lo deformo, si yo lo caliento, y también se puede deteriorar por la acción del medio ambiente, lo que normalmente conocemos como corrosión. Metales. Algunas características. Conductividad. Buenos conductores del calor y la electricidad. Luminosidad. Reflejan la luz. Historia. El oro, la plata y el cobre se utilizan desde la prehistoria. Leyendo cómo es la estructura podemos saber qué es lo que le hicieron, cómo lo fabricaron, cómo se modificó, si es que se modificó esa estructura por el uso, y qué le pasó a la pieza después, una vez que fue desechada y estuvo muchos años en un medio determinado. En este laboratorio, un simple clavo se convierte en una clave. Los clavos, que se usaron extensivamente en cualquier tipo de construcciones, hasta el siglo XVIII, más o menos, hasta fines del siglo XVIII, se hacían exclusivamente en forma manual. Y en el siglo XIX se fue modificando muy rápidamente la tecnología de fabricación de clavos. Y después aparecieron los clavos que normalmente llamamos clavos redondos, que son los que vamos a comprar en la ferretería, que están hechos con un alambre. Pero cuando aparece una estructura determinada, uno puede decir, bueno, a partir de acá empezó o estamos con la nueva tecnología. Esto es posterior a tal fecha. Entonces puede ser muy interesante para la datación. Muchas veces, cuando son muchas las piezas o cuando el estudio así lo requiere,
La pieza se corta y se le hace una preparación especial que consiste en pulirla, se pule la superficie que queda expuesta, se pule a espejo y se lo trata con un químico adecuado, con un reactivo químico adecuado, para revelar la estructura que yo les había mencionado antes de los granitos del metal. Bueno, acá lo que estoy haciendo es preparar una muestra para realizar una metalografía no destructiva. Se trata de una placa de latón extraída de un sitio urbano perteneciente a unos galpones que funcionaban como caballerizas a principios del siglo XX. Una metalografía no destructiva consiste en lijar y pulir una pieza para tratarla con una sustancia química. Esto permite develar la superficie del metal y llegar a la estructura cristalina para observarla en el microscopio. Si vemos la estructura cristalina, lo que podemos determinar es su método de fabricación, si fue fabricado por fundición, por colada, etcétera, etcétera. Una pieza encontrada en el Fortino Tamendi era una masa irreconocible de óxido y tierra. Se le hizo una limpieza mecánica tratando de alterar lo menos posible el objeto. Se hace una limpieza electrolítica, que consiste en sumergir la pieza en una solución de hidróxido de sodio con un pH mayor a 12. A estas piezas se le colocan electrodos y se le pasa electricidad. La electricidad genera hidrógeno que en forma de burbujas se van removiendo capas adheridas en la pieza, la van limpiando. Así, descubrieron que se trataba del mecanismo de un arma de fuego llamada de avant-carga. No te vayas, porque en el próximo bloque la arqueometalurgia se sumerge en naufragios famosos. Después de la pausa, ¿qué nos pueden decir las piezas metálicas de un barco sobre un naufragio?